Hola, una vez más con ustedes, y el día de hoy tocaremos el tema del tren de potencia del camión minero Caterpillar. Como sabrán, hablar del tren de potencia es hablar del sistema de movimiento que me permite el movimiento de la máquina. Entonces, antes de avanzar y de seguir con esta clase, cualquier pregunta o duda que tengas, házmela saber, que encantado estaré de responderte. Entonces, iniciamos. Lo que vamos a realizar el día de hoy es transmisión mecánica del camión minero Caterpillar, transmisión netamente mecánica, ¿ok? Ya como te indiqué en otros videos, te indicaré la transmisión eléctrica, y lo haremos con camión minero Komatsu. Hablar del tren de fuerza, tren de impulsión, tren de potencia, o no, es el mismo término, directamente en lo que que se encarga de proporcionar o de lograr el movimiento de la máquina directamente. Ahora, si lo vemos puntualmente, el tren de fuerza es un sistema hecho por varias partes que trabajan sincronizadamente, ¿no?, para lograr el movimiento de los neumáticos y en sí lograr el avance y el retroceso de la máquina. ¿Cómo se logra eso? Se logra con un tren de fuerza y con muchos componentes, los cuales vamos a revisar y realizar el día de hoy. Tenemos el tren de fuerza de mando mecánico. Nos dice: este tipo de mando se caracteriza por ser totalmente automático y está diseñado para minimizar los impactos, reducir los esfuerzos de tensión en los componentes y proporcionar mayor confort al operador. ¿Por qué nos dice que es totalmente automático? Por el simple hecho de que aquí no existe un embrague. El sistema mecánico trabaja con una caja automática, más conocido como el Power Shift. Ese sistema automático y eléctrico que encontramos en los motores o en el sistema de transmisión de un camión minero me permite mover la máquina hacia adelante y hacia atrás sin ningún esfuerzo, ¿ok? No solo pasa esto, o no solo se da este sistema automático en el camión minero. Como ustedes sabrán, se da también en la mayor parte de las máquinas de maquinaria pesada, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito más del tema a continuación. Estas máquinas suelen fabricarse con 6 marchas hacia adelante y una marcha hacia atrás. Sus principales componentes son directamente motor, convertidor de par, transmisión diferencial y mandos finales. Los componentes exactos para lograr un tren de fuerza, para lograr el movimiento de la máquina. Y lo vamos a ver uno por uno para que podamos entender. Entonces, inicialmente vamos a hablar del motor de un camión minero. Los camiones mineros suelen ser camiones, por su tamaño y por su gran magnitud, suelen ser camiones que cuentan con motores gigantescos, uno de los más grandes motores en el mundo. Pero en sí no podemos decir que son los más grandes en el mundo, son uno de los más grandes en el mundo, porque hay máquinas que cuentan con motores con mucha más dimensión, ¿ok? Entonces, hablar del motor de un camión minero nos dice que es hablar de un motor con una unidad, o existen camiones mineros con motores con una unidad en tándem compuesta de 2 motores. Hay camiones mineros, por la necesidad de la potencia y por la necesidad de fuerza que se requiere, que son como juntar 2 motores en uno, para que me entiendan. A ver, un camión minero, los camiones mineros usualmente, los motores en sí vienen en diferentes formas. Vienen lineales y vienen en V, ¿ok? Que son los más conocidos en el mercado. Los de V son de 6 motores en adelante, de 6 cilindros, en adelante. El camión minero, usualmente los camiones mineros suelen tener 20 cilindros,
pero hay motores que son de mayor cilindrada. Los de 20 cilindros son en V y están compuestos, como puedes ver en la parte de aquí abajo, 2, 4, 6, 8, hay de 10, estos son 16 cilindros, hay de 10 y que son en V, que son solo lineales, ¿ya? Y usualmente los motores se muestran de esa manera. Cuando son o necesita una máquina, un motor mucho más gigantesco, mucho más grande, se juntan dos motores de 12 cilindros, es decir, dos motores en V de 12. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a un lado, 6 al otro lado. Al otro lado serían un motor de 12 cilindros y aquí otro motor de 12 cilindros. Se hace la unión de un eje cigüeñal, ¿no? Y se logra en sí, juntando los dos motores con un solo cigüeñal, un motor de 24 cilindros. A este motor se le conoce motor en tándem, compuesta de dos motores en V, cada motor de 12 cilindros. 12 más 12, 24 cilindros. ¿Qué es lo que me da este motor? Me da una mayor fuerza para poder lograr la propulsión o el movimiento de esta máquina gigantesca que es un camión minero. Dice, son 12 cilindros en V cada uno y están acoplados para funcionar como uno solo, es decir, como un motor de 24 cilindros, y ofrecen un rendimiento superior en relación a su tamaño, peso y velocidad, en términos de operación, supervisión y control. También nos dice que el diseño de motor doble brinda una alta cilindrada que se logra con el sistema de inyección electrónico y turbocompresor con post-enfriamiento, suministrando así, nos dice, alta potencia y fiabilidad en aplicaciones mineras exigentes. Ok, usualmente los motores de las máquinas, por ejemplo, más grandes que tenemos en Caterpillar, que son las 797F, por ejemplo, esa máquina no usa de 24, solo usa un motor de 20 cilindros, que es más que suficiente para una máquina que puede cargar 400 toneladas. ¿Ok? Y lo vamos a ver más adelante también. Entonces, el motor es el sistema que me permite generar el movimiento de la máquina. Es la parte principal de todo el sistema de tren de potencia. Recuerda que el motor es un sistema en el cual nosotros podemos encontrar tres partes seccionales que son la culata, monobloc y cárter, ¿no? El motor está dividido en tres partes, cuenta varios componentes en la parte interna de su sistema. ¿Qué es el motor? El motor es el sistema, por decirlo de esa manera, que me permite generar el primer movimiento para lograr el movimiento en la máquina. Es decir, sin el movimiento, sin el logro de movimiento en el motor que se genera en el eje cigüeñal, no habría movimiento en la máquina. O sea, el principal es el motor. El motor es un sistema, es un mecanismo que transforma de energía química en energía calorífica y luego a energía mecánica. ¿Por qué energía química? Porque el combustible es una energía química que se quema. Es por ello que cuando se producen los 4 ciclos de motor, que son admisión, compresión, expansión y escape, se logra los diferentes tipos de energía, los cambios de diferentes tipos de energía. Inicialmente se produce la energía calorífica que quema a la energía química que es el combustible. Al mezclar los dos se produce una combustión. Esa combustión me genera el movimiento de dos accesorios principales con el cual se produce la famosa combustión, que son el pistón y la biela, y van conectados ¿dónde? En el eje cigüeñal. ¿Ok? Los dos principales componentes que encontramos en un motor: pistón, biela y eje cigüeñal. Es como la pierna como la vista de la pierna de un ciclista, en el que genera en el pedal un movimiento en una sola posición y un giro en una sola posición, y lo que se logra es el movimiento de un eje. Eso es lo que pasa en un motor. Acá podemos ver algunas partes del motor. Logramos ver, por ejemplo, el turboalimentador. El motor necesita un turboalimentador porque el motor
trabaja con aire. ¿Para qué? Para producir la admisión. En la admisión el motor genera se produce el ingreso de aire para producir la combustión y así generar energía calorífica. Luego ese aire consumido o el aire que ingresa se comprime y se produce el segundo tiempo, que viene a ser compresión. Al lograr subir el pistón y al tener compresión se genera una calor porque se comprime el aire ingresado en la cámara de combustión, que es cerrada. Ahí se inyecta en forma de chorreo combustible, que es petróleo, y eso genera la famosa expansión, ¿no? La quema del combustible, y eso en sí me genera el movimiento en el eje cigüeñal. Luego, como toda expansión, todo líquido que se quema llega a botar gases de escape o generar gases de escape que son expulsados, ¿no? Justamente por el múltiple de escape. Ya ustedes tienen un poco de conocimiento en lo que viene a ser, en lo que es el sistema motriz. Es por ello que estoy dando el concepto un poco directo, o hablándolo a grosso modo, ¿no? O puntual. Entonces, alguna parte del sistema motriz tenemos el turboalimentador, el sistema de aire, es como si fuera el ventilador, el sistema de ventilador para generar aire interno en el motor, el filtro de aceite, el pistón, el monobloc, biela, cigüeñal, bomba de aceite, el cárter, enfriador, válvulas que son dos de admisión y de escape, la culata, la parte superior del motor y el eje de leas. Ok, directamente me quedo con dos puntos importantes en el motor. El motor se divide en tres partes, que son culata, monobloc, cárter. Partes importantes del motor: el pistón, que lo vemos aquí, pistón, la biela y el eje cigüeñal. Algo más, que para generar la combustión necesitamos 4 tiempos, que son admisión, compresión, expansión y escape. No lo olvides. 3 puntos importantes de saber que hay que saber del motor. Con ello estamos empezando el tren de potencia en un motor de camión minero Caterpillar. Luego vamos a continuar con las siguientes partes. Nos vemos en el siguiente video.